infección genética, infección persistente por VPH y otros cánceres inducidos por el mismo virus. Siguiente. Vamos a ver lo que es el genoma del VPH y cómo se relacionan estos subtipos con la carcinogénesis. Ustedes saben que no todos los VPH tienen que ver con carcinogénesis, sino los de alto riesgo y los otros con tumores benignos. Vamos a ver por qué hay predisposición genética. Hay algunos que tienen el clearance viral alto, o sea, limpian el virus de su cuerpo, y otros tienen infección persistente y otros hacen cáncer. Vamos a ver por qué el perfil de cada uno es diferente, los resultados de los estudios genómicos y las conclusiones. Siguiente, por favor. Bien, el papiloma humano es el patógeno más diseminado en el mundo. Existen más de 200 tipos y más de 15 son oncogénicos, que son los de alto riesgo. Ustedes saben que son el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 45, el 51, etc. Por lo menos deben recordar los dos que son los más oncogénicos y los más prevalentes, o sea, el 16 y el 18. Pero bueno, en general todos estos subtipos se van a asociar con diversos tipos de cánceres, ¿no? De orofaringe, de pene, de vulva, de ano, de vagina, del cuello uterino. Y una proporción de estos pacientes van a ser infección persistente, que obviamente puede resultar en transformación maligna. Siguiente. Bien, entonces las infecciones persistentes sobre todo se relacionan con los cánceres, con los VPH de alto riesgo, ¿no? Por sí solos ellos no son, por sí solos son un factor necesario, pero no exclusivo para hacer lo que es la carcinogénesis. Nosotros sabemos que en general en el mundo, así como los virus del herpes, el VPH es un patógeno muy diseminado, mucha población lo tiene, más del 70% de la población del mundo lo tiene. Pero solamente 1% de todos los pacientes progresan a cáncer de cuello uterino, y por eso queremos saber por qué, porque es un grupo tan pequeño que progresa a cáncer en comparación con los otros, ¿no? Entonces hay factores que van a influir en la carcinogénesis, y las más importantes en relación al VPH, esto sí es importante. ¿Qué cosa del VPH influye en la carcinogénesis? El genotipo del VPH, estamos hablando de los de alto riesgo, y la variación epigenética de estos VPH también. Estos son los dos factores principales del VPH que se asocian con la carcinogénesis, pero tenemos otros factores que van a modular este riesgo, y ya no relacionados en sí al VPH, sino con nuestra respuesta inmune, con el tabaquismo, porque haya coinfección con otros patógenos, en la utilización de hormonas y los factores socioeconómicos que ya todos conocemos. Sabemos que los países con, economías emergentes o que tienen socioeconomías bajas son los que justamente tienen mayor porcentaje de cáncer de cuello uterino, y esto tiene que ver con la detección temprana. Nuestros países tienen controles mucho más cercanos y por eso se suele detectar en estadios iniciales. En cambio en Perú no. Y obviamente la genética del huésped, que contribuye más o menos a un 30% de la evolución de todo esto, ¿no? El problema es que los ginecólogos, los gineco-oncólogos, ellos tienen pacientes que tienen VPH y tienen infección, entonces ellos no saben en qué momento darles de alta, porque hay algunas pacientes que ellos controlan a lo largo de los años y nunca hacen cáncer, y están controlando un número muy grande de pacientes que tienen infección por VPH, y ellos no saben cuándo darles de alta, porque tienen que obviamente priorizar entre un paciente que sí tiene cáncer y un control del control oncológico de una paciente. Entonces ellos se han dado cuenta de todas las pacientes que nosotros, controlamos, un porcentaje muy pequeño hace cáncer, y a ellos no les conviene porque no pueden tener un score predictivo acertado de qué pacientes les van a dar de alta y a qué pacientes les van a dar controles. Y ese es el problema que existe ahorita, por eso está entrando la genética aquí para solucionar esto. Siguiente. Ya, entonces esto es súper importante, por favor, el genoma del VPH. Nosotros sabemos que los de alto riesgo son justamente los que se relacionan con carcinogénesis, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque en el genoma de estos VPH de alto riesgo, sobre todo el 16 y el 18, tienen genes que van a codificar oncoproteínas que van a alterar el ciclo celular normal de nosotros. Habíamos hablado que teníamos genes que eran protooncogenes, habían genes supresores de tumores, habían genes reparadores del ADN, habíamos hablado de todo esto. Entonces, básicamente estas oncoproteínas están alterando estos controles, estos puntos de control celular. Dos oncoproteínas que son las más importantes, que son la E6 y la E7. La E6, ambas son ubiquitinasas. ¿Qué significa esto? Que es como si tuvieran un plumón y van donde una molécula y la marcan para que el cuerpo, la policía, si lo quieren ver así, lo reconozca y lo degrade. Eso normalmente hace una ubiquitinasa. Ubiquitiniza marca a una molécula, generalmente para llevar la degradación proteosomal. Entonces, las oncoproteínas E6 lo que van a irregular es la vía de la P53, que ya hemos dicho que es el guardián del genoma, que actúa en diferentes puntos del ciclo celular. Antes de entrar a síntesis, antes de entrar en mitosis, como gen supresor del tumor y como gen reparador del ADN. Y la otra es la oncoproteína, la E7. ¿Qué es lo que hace? Altera una proteína supresora de tumores, que es la proteína retinoblastoma.
Incluso la manera espacio-temporal donde los genes están codificados es bastante sabia. Es decir, por ejemplo, ellos se dan cuenta de que cuando el virus se da cuenta que no es necesario sintetizar estas oncoproteínas si es que no has infectado a una persona. ¿Para qué sintetizarías proteínas si no has infectado a un huésped? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el genoma del virus? Tiene este gen que se llama E2, que mientras el virus no infecte a una persona, está suprimiendo la síntesis de la E6 y la E7, porque no es necesario, no está dentro de una célula. Pero cuando el genoma, mejor dicho, cuando el virus por fin logra infectar una célula, lo que va a haber es una ruptura de este gen. Este gen se parte en dos de manera a propósito. ¿Por qué? Porque quiere perder el control de la síntesis de la E6 y la E7. Ahora sí la quiero sintetizar porque ya infecté a una célula. Entonces este gen se rompe y pierde la capacidad de inhibir la síntesis de la E6 y la E7 y se empiezan a expresar. Entonces, igual que en los humanos y los virus y las bacterias, normalmente las secuencias genéticas tienen un espacio temporal específico, donde genes se van activando y desactivando en un orden cronológico, como pasa en el desarrollo embrionario. Como les dije la otra vez, como una célula, todas las células del cuerpo tienen la misma información, y cuáles saben cuáles se van al pelo y la parte de arriba, cuáles se van a la uña, cuáles hacen cardiomyocitos, etc. Justamente porque hay una sucesión de genes que se van activando durante el desarrollo embrionario que regula todo esto. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es arriba? ¿Qué es derecha? ¿Qué es adelante? ¿Qué es atrás? Entonces los genes en general, en general en la naturaleza, siguen una secuencia espacio-temporal, no están al azar, y eso es un ejemplo claro. ¿Yo para qué quisiera esto si no he infectado ninguna célula? Y cuando infecto la célula se rompe esto, para yo sintetizar las moléculas que necesito para proliferar y sobrevivir. Entonces, los VPH de alto riesgo, sus oncoproteínas principales es la E6, que disregula la vía de la TP53, y la E7, que disregula la vía de la proteína retinoblastoma. Bien, entonces estas oncoproteínas lo que hacen es alterar la actividad de las proteínas reguladoras del ciclo celular, son ubiquitinasas, básicamente marcan a la P53 y la proteína retinoblastoma para que se degraden. Y la diferencia es también, les había mencionado, no sé si les había mencionado que dentro de los genes o de las proteínas, mejor dicho, de las proteínas que han sido codificadas por un gen, existen ciertas áreas especiales. ¿Se acuerdan que les había mencionado que había la región promotora, la región de inicio de la transcripción, del final, etc.? Una proteína también tiene unas partes en el cuerpo que se llaman dominios funcionales. ¿Ya? Si es exactamente eso, un dominio funcional es la parte de la proteína que permite que funcione. ¿Ya? Yo lo que digo es como si yo como humano no puedo mover cosas, puedo escribir, qué sé yo, puedo aprender esto, pero si me cortan los brazos ya no puedo agarrar moléculas, ya no las puedo mover, no puedo abrir la puerta, etc. Entonces, básicamente cuando un dominio funcional se pierde, es que una molécula pierde la capacidad de interactuar con otras y es como si no funciona. Entonces es como si no estuviera. En resumen, estos VPH de alto riesgo tienen unas regiones, unos sitios activos que se llaman los PDZ Binding Motifs, que justamente es la diferencia con los VPH de bajo riesgo, porque estas son las que le permiten hacer la carcinogénesis, interactuar con otras moléculas, justamente con estas PDF, que son los finger rings, los dominios de silla en anillo, lo que les permite es justamente interactuar con estas moléculas. Tienen unos dominios funcionales, unos brazos especiales que les permiten bloquear estas moléculas. Esa es la diferencia con los VPH de no alto riesgo. Los que no son de alto riesgo no tienen este dominio funcional que les permite interactuar y alterar las funciones de estas proteínas normales. Siguiente. Recuerda, digo, proteína D6 y D7. Doctor, ¿cómo le llamó a los dominios funcionales? ¿Y qué? A los dominios funcionales, ¿cómo los llamó? Fingering. Los single ring binding motifs. Pero no es necesario que se sepan el nombre. Simplemente que hay una región de estos VPH que les permite justamente alterar estas vías moleculares. Entonces, de nuevo, el VPH de alto riesgo, ¿qué es lo que hace? Codifica su proteína E6 y su proteína E7. ¿Ya? Por este lado, la E6, ¿qué hace? Ubiquitiniza, marca la P53. ¿Por qué? Porque ella controla el ciclo celular, tiene que ver con la apoptosis, con la reparación del ADN. Entonces, si yo la bloqueo y la llevo a degradación proteasomal, es como si no existiera la P53. No funciona, se crea y está ahí, pero alguien la agarra y la degrada rápido. La E7 hace exactamente lo mismo. Lo que hace es arresta la proteína, mejor dicho, marca la proteína retinoblastoma, la ubiquitiniza y la lleva a degradación proteasomal. ¿Y por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que les había dicho que los genes supresores de tumores normalmente arrestaban algún factor de transcripción para que no crezca sin control la célula?
La proteína retinoblastoma en condiciones normales arresta ese factor de transcripción, el E2F3. Si yo altero la proteína retinoblastoma, este factor de transcripción queda libre, ya no tiene una regulación con trabajo, nadie que lo esté sosteniendo. Entonces, ¿qué pasa? Se trasloca el núcleo y empieza a activar genes de fase S, o sea, los genes de la ciclina, de la ciclina A, de la ciclina E. Consecuencia, si yo no puedo, no funciona mi proteína supresora de tumor, ¿a qué fase voy a entrar de manera irrestricta? ¿Dónde jugaban en el ciclo celular los genes supresores de tumor? Claro, antes de síntesis, en G1, sí. Entonces, ¿qué pasa? Entro a fase S inestricta, porque no hay gen supresor de tumor que lo evite, entonces estoy en fase S todo el tiempo en proliferación. De ahí, ¿qué pasa con la P53? Que jugaba antes de síntesis y antes de mitosis. Si yo no puedo ver qué células están alteradas para llevarlas a apoptosis, ¿qué está pasando? Resistencia celular, resistencia a la apoptosis y proliferación descontrolada. Entonces, bueno, en un epitelio normal lo que va a pasar es que el virus va a infectar, normalmente puede afectar las capas solamente superficiales dérmicas, pero si ya llegara a invadir a las capas más profundas, la célula va a perder polaridad. Polaridad significa, ¿saben qué es polaridad? Como que va hacia un sentido. Exacto. La célula empieza a perder polaridad, entonces empieza a haber un desorden de las estructuras celulares. Siguiente. Ya, ahora sí, las terapias dirigidas. Entonces, nosotros queremos diseñar diferentes tipos de terapias justamente para poder revertir estos procesos de carcinogénesis. Y mis favoritas, por lo menos, son los compuestos naturales que se llaman fitomoléculas. Hay diferentes, sobre todo en Asia, hay diferentes tipos, cientos de estudios que demuestran cómo estas fitomoléculas pueden o bien inhibir la síntesis de estas oncoproteínas o hacer interferencia con las mismas para que no puedan funcionar. Incluso hay algunas que se relacionan con la quimioterapia, con aumentar la sensibilidad de la quimioterapia, por lo general el cisplastino. O sea, yo tengo carcinoma seroso de ovario de alto grado y yo empiezo a dar una quimioterapia con cisplastino, con cisplatino, y empieza a haber resistencia a esa quimioterapia. Y yo puedo dar, por ejemplo, en la cúrcuma, existen dos elementos en particular que son importantes en el cáncer, que es la curcumina y el beta-elemeno. El beta-elemeno va a aumentar la sensibilidad de las células de cáncer de ovario seroso de alto grado, mientras que la curcumina puede inhibir lo que son los transcriptos E6 y E7, o sea, prevenir de que la proteína se transcriba y se forme. ¿Ya? Eso es en relación a las fitomoléculas. Las más importantes para mí es el beta-elemeno y la curcumina. De ahí tenemos las terapias tipo vacunas, las tenemos la Gardasil, la Nona, la Nonavalente, etc. Ahora cada vez hay más. Antes había la Dual, después la de 4 y ahora tienen la Nona de 9. Entonces, también podemos hacer terapias dirigidas, es decir, yo agarro las células T de un paciente que ya se encuentra sensibilizado y las pongo en una placa en el laboratorio y me doy cuenta de cuáles tienen mayor capacidad de afinidad con los antígenos que presenta el VPH. Entonces yo agarro esas células que están súper sensibilizadas y hago una expansión clonal en el laboratorio. Yo agarro esas células ya sensibilizadas de otro paciente y se las pongo a un paciente que no está sensibilizado. ¿Por qué? Porque esas células van a rápidamente reconocer el VPH, sus antígenos, y van a hacer un clearance viral mejor. ¿Ya? Entonces tenemos las terapias de células T dirigidas. ¿Sí? Lo mismo pasa con el cáncer en general. O sea, en general este es un tipo de terapia que son las T-CAR cells, que yo modifico sus receptores, hago que tengan alta afinidad por un tipo de cáncer que ha sensibilizado a un paciente y esas células las pongo en otro paciente que de repente puede tener un estadio clínico más avanzado del cáncer, pero yo quiero una buena terapia inmunológica, ¿no? De celular. Luego tenemos las terapias basadas en ácidos nucleicos, podemos dar con oligonucleótidos antisentido. ¿Qué es esto? O sea, recuerden que, ¿cómo decirlo? Normalmente como un gen se va a leer de esta dirección a esta dirección, ¿no es cierto? Yo como cuando leo de acá para acá, ¿no es cierto? Entonces los oligonucleótidos están acá, ¿no? Todo bonitos, acá ordenaditos. Yo lo que puedo hacer es cuando mi polimerasa empiece a leer los nucleótidos, las instrucciones para sintetizar la proteína, yo puedo poner antinucleótidos hacia el otro lado, cosa que las polimerasas se chocan entre ellas y ya no pueden sintetizar. Es como si tuviera dos trenes en el mismo carril que están yendo así. Entonces para eso yo doy los antinucleótidos, porque mi proteína o oncoproteína está avanzando así y yo estoy metiendo un oligonucleótido antisentido así para que no se pueda sintetizar por completo, se choquen las polimerasas. Puedo dar ARNs de interferencia también, ribosimas, etc. O también puedo dar nucleasas programadas. El otro día me preguntaron por la tecnología CRISPR, ¿no? Normalmente yo tengo un plásmido o simplemente un plásmido, por decirlo así, un pedazo de lipídico de ADN que está por ahí flotando. Entonces yo digo, ok, por ejemplo, con la terapia que les mencioné para Angelman, ¿no?
Angelman básicamente no sintetiza una proteína en las neuronas y por eso tienen discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué hicieron? Inyectaron un adenovirus modificado genéticamente, muy probablemente con CRISPR, para que tenga tropismo por estas células neurológicas, y le metemos el gen que codifica la proteína que no están haciendo. Entonces lo inyectan en el líquido cefalorraquídeo, este adenovirus se impregna en todas las células de las neuronas y básicamente inyecta el gen que no está funcionando para que se empiece a sintetizar la nueva proteína y revertir la discapacidad intelectual. Creo que les mencioné que ha sido el primer caso de discapacidad intelectual revertida con terapia genética. ¿Ya? Entonces, para eso sirve CRISPR, básicamente porque puede reconocer, por ejemplo, ¿ya? En el VIH. ¿Ya? Acá está mi secuencia de genes y yo he visto que la secuencia del VIH se ha metido acá, está acá metida. Entonces, y dice, vamos a decir, VIH. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el CRISPR? Bien, está diseñada para encontrar, reconocer y cortar ciertas secuencias de reconocimiento de nucleótidos. Entonces, ellos vienen acá y dicen humano, VIH. Yo corto acá y vuelvo a empalmar. Para eso me sirve para hacer edición genética. Recuerden que, sí. ¿Hay CRISPR acá? O sea, acá. En Perú. Lo dudo muchísimo, la verdad. No creo. No creo, al menos en todos los laboratorios donde he rotado hasta ahora no he visto a nadie que use CRISPR. Recuerden que CRISPR no solamente se permite, que no se permite en humanos, y todo lo que sea investigación de genética solo se permite en el desarrollo embrionario entre la semana 8 y 12 máximo. Siguiente. Bueno, entonces acá hay diferentes tipos de muchos años, del 2011, 2010, 2013, 2022, creo que hasta había uno, que justamente lo que te dicen es cuáles son estos fitocompuestos, de dónde los puedo obtener, en qué modelos animales o celulares justamente he probado esto in vitro, y las observaciones, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen la curcumina, que está en la cúrcuma, hace una inhibición de los transcriptos de E6 y E7, es decir, altera la síntesis de sus proteínas, ¿no? También previene que el factor kappa, ¿no? El factor analógico kappa y el AP1 se trasloquen, hace inducción de la fructosis, la berberina, que también se encuentra, es otro fitocompuesto, tiene represión concomitante no solo de la E6 y la E7, sino que aumenta la actividad de la P53, de la retinoblastoma, etc. Entonces, cada uno de estos fitocompuestos se pueden utilizar además o deberían, en todo caso, son cosas que acá no se hace, pero deberían tomarse en cuenta dentro de lo que es el plan nutricional como un tratamiento adicional, ¿no? que esté apoyando el tratamiento principal. No, pero no hay una dosis, algo específico, solamente te dicen consúmelo. Probablemente en los estudios digan, yo simplemente me metí a leer los resultados, no las dosis, pero es probable que se encuentre la dosis, porque esto lo prueban en diferentes tipos de pacientes versus los controles. Entonces probablemente en la metodología en algún lugar lo digan. Si lo quieres saber, está con su... ¿Esos son todos bien pacientes o en in vitro? Todos estos son in vitro. Yo he visto Sí, justamente esto de acá son las células que ellos han modificado en el laboratorio para que tengan las características de una sola característica. Sí. Yo he visto que es un muerdo también. Mira, no sé, por ejemplo, para ¿cómo se llama este peruano que ganó este premio por la muña? No me acuerdo, pero descubrió que la muña podía también alterar la síntesis de lo que es una molécula que necesitaba el Helicobacter pylori para sobrevivir, y demostró que tomar tazas por 2 tazas al día por un mes disminuía la incidencia de tener Helicobacter pylori. Entonces él dijo, mira, se puede tomar muña como tratamiento concomitante a un tratamiento antibiótico terapia, ¿no? Sí. Igual que la mazamorra esta, por ejemplo, supuestamente tiene penicilina, pero se ha demostrado que el porcentaje es muy bajo. Es muy bajo para hacer lo que pasa por un antibiótico. Cuando lo hacen en mazamorra se pierde mucho la cantidad de penicilina, y si lo hacen en polvo, o sea, si lo tiras a hacer polvo, peor todavía, disminuyendo la cantidad de penicilina. ¿Mazamorra de qué? ¿Tocos? Sí, tocos. Pero bueno, lo que me decías de la muña, este es un ejemplo de fitomolécula. Del muérdago también, creo que es más conocido. Seguramente tiene su propio estudio, pero recuerden que más del 80% de los fármacos se sintetizan a partir de una molécula que existe en la naturaleza. Entonces, por lógica, las fitomoléculas deberían ser consideradas dentro de nuestra terapia, por lo menos como apoyo nutricional. Que nutrición no solamente sea como que dieta hipocalórica o dieta hipoglúcica, sino que además uno pueda agregar concomitantemente estas moléculas que ayuden en la quimioterapia de nuestro paciente, o en la patología que sufran en general. O sea, debería considerarse. En otros países pasa, sobre todo en el Asia, pero acá no, acá una fitomolécula y inmediatamente piensan que es algo como medio esotérico o algo así.
pero hay estudios que lo demuestran. Eso es lo importante. Mientras ustedes encuentren evidencia científica que lo respalde, está bien. Bueno, ya, entonces los estudios genéticos, antes el problema es que cuando nosotros tratábamos como con los cánceres de mama, ¿no? Me decía BRCA1, BRCA2, y todos los paneles eran BRCA1 y BRCA2, y si salía negativo no se sabía qué hacer y qué sé yo. Ese era el problema de los estudios genéticos dirigidos. O sea que yo hago un panel con cierto número de genes que yo sé que se relacionan con una patología, pero el problema es que sacan otras variantes genéticas que no están ahí. O sea, si en algún momento, si todo el mundo para el cáncer de mama siempre hubiera hecho BRCA1 y BRCA2, no habría más genes de cáncer de mama. Pero como en algún momento alguien se les prendió el foco y dijo, hay que hacer estudios genómicos porque pueden existir otros genes que nosotros ni siquiera sabemos que se relacionan con el cáncer de mama, y los van encontrando. Lo mismo pasa con esto. Cuando ellos han hecho estudios genedirigidos, la cantidad de genes que encuentran es muy pequeña, hasta que se han hecho los estudios de genoma comparativo, ya todo el genoma de varios pacientes para poder encontrar la explicación, ¿no? De por qué algunos hacen cáncer y otros no, otros hacen clearance total y otros tienen infección persistente. Bueno, todo esto tiene que ver en general con los locus del HLA. Esto tiene que ver justamente, o sea, las asociaciones de estadística más fuertes tenían que ver con las variantes genéticas en estos locus HLA, ¿no? Ustedes saben que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, siguiente. Bien. Entonces, las variaciones genéticas en estas regiones HLA fueron justamente lo que tuvieron las asociaciones más fuertes con hacer cáncer, porque se han identificado alelos de riesgo y alelos protectores, es decir, variantes genéticas que me protegen contra el cáncer y variantes genéticas que me predisponen al cáncer. Entonces, estos HLA van a presentar antígenos extraños de reconocimiento al sistema inmune, y yo puedo tener polimorfismos, es decir, pequeñas variantes genéticas dentro de estas regiones que pueden alterar la codificación de estas proteínas, pero en relación a la afinidad de unión con los anticuerpos del VPH. Es decir, va a modular el reconocimiento de las infecciones y por lo tanto va a afectar la susceptibilidad a la persistencia o al cáncer. ¿Está claro esto? Está claro, de nuevo, ¿ya? Dentro de las variantes genéticas, las que más fuertemente se asocian con la persistencia o con el cáncer son los de los genes que codifican el HLA, que es el complejo histocompatibilidad mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Yo puedo tener mayor afinidad, mis receptores pueden tener mayor afinidad con los antígenos del VPH y lo voy a reconocer más rápido, más temprano, y voy a hacer clearance viral. Pero si estoy codificando proteínas que tienen afinidad baja de unión, el VPH va a ser más fácil que escape al reconocimiento del sistema inmune y que persista. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya. Entonces recuerden que el HLA lógicamente tiene que ver con la regulación inmune, porque estamos hablando de los complejos de histocompatibilidad mayor. Existen tres tipos, clase 1, clase 2, clase 3. En realidad no necesito que se lo sepan de memoria, pero lo que sí es que van a codificar proteínas de superficie celular que van a regular la respuesta inmune. Entonces estas variantes en HLA se relacionan con las enfermedades autoinmunes también, porque hay una alta afinidad por los autoantígenos, y ha habido una falla en la apoptosis de estas células que han tenido alta afinidad y que han perdido la capacidad de autorreconocer sus propios antígenos. Entonces justamente los HLA se relacionan con las enfermedades autoinmunes, reumáticas, infecciosas, trastornos neurodegenerativos y por supuesto que el cáncer también. Siguiente. Bien. Entonces estos polimorfismos, estas pequeñas variantes en estos genes han tenido outcomes diferentes, ¿no? Entonces dentro del complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 yo tengo los genes HLA, HLA-A, HLA-B y HLA-C. Básicamente, y hay otros 3 genes que codifican para el complejo 2. No quiero que se sepan cuáles son el complejo 1 y el complejo 2, solo que los genes HLA sintetizan los complejos de los receptores MHC. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, ya encontré una variante genética en el HLA, en esa variante en particular. Y ellos han dicho, las personas que tienen este tipo de variante genética eliminan mayor cantidad de virus y por lo tanto tienen mucho menor probabilidad de hacer infección persistente, menos cáncer. Después dijeron, hicieron un estudio en mujeres chinas y estuvieron justamente analizando la expresión de sus interleuquinas, pero primero hicieron análisis genético y después se dieron cuenta que tenían una variante de un solo nucleótido en la región promotora de la interleuquina 10. Y eso tenía eliminación reducida del VPH de alto riesgo, porque la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria. Entonces se dieron cuenta que algunas mujeres chinas que tenían esta predisposición para hacer cáncer o llegaban a hacer cáncer, tenían variaciones en el gen que codifica la interleuquina 10, codifican más interleuquina 10 de lo normal y por lo tanto su sistema inmune está para abajo. Y por eso estas mujeres, por sus variantes genéticas propias humanas,
tenían mayor riesgo de hacer cáncer o infección persistente y cáncer, ¿no? Después otro tipo de variante se asoció significativamente con el cáncer, otra variante era un factor protector del cáncer, otra variante con susceptibilidad a la reinfección. De lo que voy es que empezaron a analizar diferentes poblaciones en momentos diferentes con genomas y se dieron cuenta que las variantes genéticas humanas eran las que se relacionaban fuertemente con hacer infección persistente o tener clearance completo o hacer cáncer. Siguiente. Entonces, dentro de los polimorfismos de respuesta inmune teníamos la interleuquina 1, la interleuquina 10, la interleuquina 17, el factor el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, pero el más importante es la interleuquina 10. Recuerden que esta interleuquina siempre es una contrarreguladora del sistema inmune hacia abajo, no regula hacia abajo el sistema inmune. Entonces, justo el paper que más me llamó la atención era de estas variantes genéticas en mujeres chinas de la interleuquina 10, sintetizaban más y por eso tenían mayor probabilidad de hacer cáncer. Como les menciono, el problema real es anatomía patológica, que es lo que hacen. Ellos hacen la genotipificación del VPH. Entonces, ginecología con anatomía patológica trataban de hacer un score predictivo de qué pacientes les debo dar de altas y qué paciente de alta y qué paciente debería hacerle seguimiento de controles seriados, ¿no? O sea, cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Y ese era justamente el problema cuando nos juntamos los tres, porque ellos decían, no podemos, a pesar de que yo secuencio el VPH, yo sé que es de alto riesgo, no sé por qué si yo se lo clavo a 100 pacientes, una me hace cáncer y 99% no me hace cáncer. Si es el mismo tipo de VPH, fenotípicamente hablando, ¿por qué no todos los pacientes se comportan igual? Y ese era el problema de los ginecólogos con los de anatomía patológica. No podían hacer un score preciso de a qué pacientes debo controlar y a qué pacientes darles de alta. Y la razón era porque no habían considerado las variantes genéticas humanas. Por eso es que ahora en el futuro, genética con anatomía patológica y ginecología van a tener que hacer un score que agregue a las variantes genéticas humanas para poder mucho más, de manera como que accurate, saber a qué pacientes debo controlar y a qué pacientes darles de alta. Esa era la pieza que estaba faltando en su score. No sabían por qué, o sea, decían si es un VPH de alto riesgo y todos son población amerindia, todos son peruanos acá, porque algunos sí, otros no, porque algunos persisten, otras están limpias, otras hacen cáncer. ¿Por qué? Por eso. Esto era lo que faltaba en el score. Tomar en cuenta las variantes genéticas humanas sumadas con las variantes genéticas del virus, más la evaluación que haga ginecología en general. Entonces, bueno, la interleuquina 10 era el más importante, pero también quería mencionar que había genes que nunca se habían considerado que eran lógicos. ¿Qué iba a pasar? O sea, si tú haces un panel de genes dirigido, jamás vas a encontrar algo fuera de ese panel. Entonces, bueno, en este gen, por ejemplo, que no se había nunca relacionado con lo que es el VPH, se encontró que esta variante tenía mejor eliminación del VPH solamente del tipo 16. O sea, cada variante genética, como les digo, que tiene una afinidad a los receptores antigénicos específica, no es para todos los VPH, es para un tipo de VPH. Infección persistente, eliminación del VPH, etc., ¿no? Incluso este gen, que ya habíamos hablado del DCC, el borrado, Delineating Carcinoma Colorectal, cuando falta este gen, normalmente hay predisposición genética a carcinoma colorectal. Justamente su gen es eso, o sea, borrado en carcinoma colorectal. Entonces, este gen que tradicionalmente se había asociado a cánceres gastrointestinales o de recto, ahora, de manera nueva, ahora se está considerando también para otro tipo de patologías, en este caso el cáncer de cuello uterino. Siguiente. Entonces, para eso también, esa es la ventaja que tenemos de hacer los genomas, que me permite encontrar otros genes y hacer asociaciones de esos genes con otros cánceres. Como les digo, DCC era carcinoma colorectal y punto, pero a partir de los genomas ahora se sabe, no, las variantes en DCC también pueden jugar en lo que es la infección del VPH. Bueno, otros genes relacionados, sí, no les voy a decir los nombres porque son bien complicados, pero el gen A tenía que ver con progresión de células escamosas de vía oral, desarrollo de cáncer de cuello uterino. Otro tenía que ver con MIG3, que el cáncer de cuello uterino era del tipo invasivo. Otro tenía que ver con infecciones persistentes de los VPHs. Otro tenía más probabilidad de hacer cáncer de cuello uterino, mayor clearance o eliminación de los VPHs, tanto de bajo riesgo como los de alto riesgo. A lo que voy es que en general se han encontrado muchas variantes genéticas en muchos genes diferentes y cada una de estas variantes tiene un outcome específico. Ya, espera que Laura no se acá. Bueno, el carcinoma de células escamosas y de cabeza y cuello. La causa número 1 de tumores de cabeza y cuello en los hombres es VPH. Es VPH, sea en cabeza, sea en cavidad oral, orofaringe, laringe, lo que ustedes quieran, pero en los hombres la causa número 1 de tumores de cabeza y cuello es
la infección por VPH, sea en la cavidad oral, en la orofaringe, hipofaringe, laringe, etc. Y también se ha visto que afectan a los pacientes, a los hombres mayores con antecedentes de consumo de tabaco y alcohol. Entonces hagamos una pausa acá. Casi la gran mayoría de hombres en el mundo fuman y toman, o por lo menos toman. Entonces si yo digo hombres mayores con antecedentes de consumo de tabaco y alcohol, a ver, casi todos los hombres consumen tabaco o alcohol. Entonces, ¿por qué todos los hombres no me hacen tumores de cabeza y cuello? La misma razón. A pesar de que el alcohol y el tabaco son los factores de riesgo más contribuyentes, solo una fracción de estos pacientes van a hacer estos tumores de cabeza y cuello, a pesar de la alta prevalencia de consumo, de la alta prevalencia de consumo de alcohol y tabaco. Entonces se sugiere que hay otros factores, igual como les dije, el VPH de alto riesgo, y tengo mis otros factores de riesgo asociados, ¿no? Con socioeconómicos, con infecciones, infecciones a repetición, etcétera. Y lo mismo pasaba, o sea, decían, ¿por qué si tantos hombres, o sea, hay muchos hombres en el mundo que tienen infección por VPH, y muchos hombres en el mundo que fuman y toman, ¿por qué solo un grupo pequeño me hace cáncer? Entonces dijeron, tiene que haber predisposición genética, o sea, tiene que haber algo más que lo estamos considerando. Y lo había igualito, ¿no? Empezaron a hacer estudios de genomas y se encontraron como que, mira, el gen de la TP73 cuando está alterado, yo tengo una variante en este gen, tengo carcinoma de células escamosas de orofaringe asociados al VPH16. Si tengo una variante en el TGF-beta1, tengo asociación positiva con VPH16 y así, ¿no? O sea, básicamente decían, tales variantes genéticas se relacionan con tales tipos de cánceres o como factores protectores. Lo mismo que con el cáncer de cuello uterino en general. Pero es la misma lógica que quiero que piensen. O sea, antes de que sepan que esto es genética, uno dice, si tengo tantas pacientes en el mundo que tienen VPH y suponiendo que todas tienen el mismo tipo de VPH alto riesgo, ¿por qué un grupo pequeño hace cáncer de cuello uterino? Si muchos hombres en el mundo tienen VPH y la gran mayoría fuma y toma, ¿por qué un porcentaje no más pequeño de hombres hace cáncer de cabeza y cuello? La respuesta es por variantes genéticas humanas, no del virus, humanas, el propio paciente. A ver, siguiente. Retrocede una, por favor. No, retrocede una. Ya me acordé. Cada uno de estos es una lista de como 40 estudios. Yo solo he agarrado 4 estudios en particular, donde tienen pacientes, pero bastante, o sea, 2000, uno es de 2091 pacientes, 2100 pacientes, 2171 pacientes. Son varias pruebas que tienen sus casos y controles, hacen sus análisis genéticos, comparan unas variantes contra otras y dicen, sí, predisposición a cavidad oral, faringe, laringe, esófago, etc. Básicamente lo que les quiero decir es que hay un montón de estos estudios, no solamente son estos 4, sino yo he encontrado más de 80, ¿no? Entonces a lo que voy es que todos estos estudios que están como en solitario, ¿no? Por acá hay un estudio, por acá hay otro estudio, por acá hay otro estudio, alguien tiene que agarrar y hacer un metaanálisis y juntar todas estas variantes genéticas para poder ordenarlas ya con el score con los ginecólogos y los anatomopatólogos. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los microRNAs como una alteración, como un mecanismo de regulación epigenética, ¿no? Como tratamiento también. Exacto, entonces justamente yo puedo jugar con estas alteraciones epigenéticas entre la metilación del ADN, la acetilación de las histonas, los microRNAs. Yo puedo ir jugando con estas alteraciones epigenéticas al favor de mi paciente. O sea, yo puedo alterar la expresión, por ejemplo, de estas oncoproteínas si yo diseño microRNAs específicos para que las encuentren y las degraden. Entonces, de nuevo, además de estos microRNAs, los VPH de alto riesgo pueden aprovechar otros reguladores epigenéticos para evadir la respuesta inmune o promover su transformación maligna. Ya habíamos hablado del código de las histonas, que uno desliza el nucleosoma, saca una histona, mete una histona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede hacer el VPH? Por ejemplo, yo tengo un gen que debería regular el ciclo celular a favor del paciente. Entonces, ¿qué hago? Le hago una alteración epigenética para silenciar ese gen y ya no se exprese. No estoy modificando la secuencia del gen, sino la expresión de ese gen. Ya habíamos hablado de la epigenética, ¿no? Que esta es la genética es lo que dice acá, y la epigenética es que yo doblo esto y no se puede ver, o lo estiro y se puede ver. Las letras están bien escritas. Bueno, entonces los VPH de alto riesgo lo que hacen es alterar el metiloma, es decir, los patrones de metilación del ADN del huésped. ¿Por qué? Porque quiero regular algunos genes del ciclo celular hacia abajo.
¿Por qué? Porque quiero que mis proteínas oncogénicas funcionen para yo poder persistir en la célula, que no se elimine, que no haya apoptosis y que yo pueda progresar. Entonces los genes que codifican proteínas claves implicadas en la respuesta inmunes, por ejemplo, se pueden hipermetilar por la infección del VPH. El VPH puede hipermetilar algunos genes de la respuesta inmune para que se vaya hacia abajo. Entonces, bueno, estas alteraciones del sistema inmune pueden contribuir a lo que es la evasión viral, la infección persistente, ¿no? Justamente porque estos HLA tienen actividad antiviral porque activan a las células, las natural killers y las citotóxicas, las células T, CD8 citotóxicas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dianas terapéuticas, inhibidoras de la metilación del ADN, los inhibidores de la 5-ASA2 desoxicitilina, hacer fármacos que bloqueen las acetilasas de las histonas, puede ser solo en combinación con quimioterapia, inmunoterapia, y todo esto tiene entonces un potencial terapéutico en las cánceres que inducen VPH. Siguiente. Lo que entonces inhibidores de metilación, la histona desacetilasa. Claro, que bloqueen las metilasas del ADN, que bloqueen las desacetilasas de las histonas, los microARN. Esos son los 3 mecanismos epigenéticos. Más bien puedes poner la otra, me olvidé de la otra diapo del otro ciclo, de la otra exposición, me olvidé. Justo quería hablarles de esto porque cuando nos juntamos con ginecología y anatomía patológica, justo yo planteé que nutrición también debería estar para empezar a integrar este tipo de fitomoléculas en los regímenes de nutrición, justamente para poder aumentar la sobrevida de nuestros pacientes, la respuesta a quimioterapia, etc. O sea, que nutrición no esté ahí solamente flotando para la dieta. Bueno, alquilantes y fitomoléculas. El beta-elemeno, que también es en la cúrcuma, la curcumina, que inhibía la E6 y la E7. Y el beta-elemeno, ¿qué hace? Mejora la susceptibilidad al cisplastino en las células de carcinoma de ovario que resisten al cisplastino. ¿Cómo lo hace? El cisplastino, ¿qué va a hacer? Va a hacer daño en el ADN, ¿no es cierto? Entonces, si yo no puedo reparar el daño de este ADN, mi célula no va a sobrevivir y se va a ir a apoptosis, ¿verdad? ¿Qué hace el beta-elemeno? El beta-elemeno justamente bloquea 2 vías, la de reparación del ADN y de la inhibición de las caspasas. ¿Por qué? Porque quiere bloquear la supervivencia celular. El beta-elemeno bloquea vías que le permiten al cáncer sobrevivir. Por lo tanto, si yo tengo una paciente que tiene carcinoma seroso de ovario, de alta edad, le doy cisplastino y empieza a haber resistencia al tratamiento de quimioterapia, yo podría plantear con nutrición agregar el beta-elemeno como una fitomolécula que esté nutricionalmente, no que simplemente agreguen cúrcuma a la comida, la dosis que el paciente debe comer por día. Bien, y recordar que también existen tratamientos quimioterápicos que irónicamente causan segundos cánceres, sobre todo los agentes alquilantes. O sea, yo doy un agente alquilante para un tipo de cáncer específico y después mi paciente puede desarrollar leucemia o linfoma, justamente porque los otros agentes alquilantes bloquean la reparación del ADN también. Entonces las células pueden acumular rápidamente diferentes tipos de variantes genéticas que les permiten hacer leucemogénesis. Bueno, en cáncer gástrico se utiliza cisplatino. También, o sea, para diferentes tipos, pero en particular, no sé si en el resto, pero este estudio en particular era beneficios y riesgos del beta-elemeno en pacientes que van en quimioterapia, y fue una revisión sistemática con un meta-análisis del 2023, de hace 2 años. Cuando yo lo presenté, tenía 1 año recién. Doctor, una pregunta, y en caso de esto se puede implementar, ¿tendríamos que esperar a que haga resistencia? No, deberíamos plantearlo desde el principio. Para potenciarlo, ¿no? Es como que alguien tuviera, no sé, pues hipotiroidismo autoinmune subclínico. Yo como que sé que de repente puedo frenar este tipo de inflamación. Yo voy a esperar que mi paciente haga clínicamente hipotiroidismo para hacer algo. Lógico que no, pues. Entonces, tampoco voy a esperar, o sea, si viene en estadio clínico 1, no voy a esperar a que esté en estadio clínico 4 para decir, le voy a dar una fitomolécula. Pero en general, estas fitomoléculas que suelen regular lo que es la inflamación, como les dije, tienen que ver con enfermedades reumáticas, autoinmunes, etc., tienen potencial terapéutico justamente en esas, en el cáncer, en las enfermedades autoinmunes y las enfermedades reumáticas. Entonces, en ninguna guía, ningún médico, nadie plantea en ningún momento que en estas condiciones, en estas patologías, deberíamos utilizar fitomoléculas. En nuestra cultura no está metida. Pero bueno, al final este estudio, ¿qué es lo que dijo? Que el beta-elemeno mejoraba la tasa de respuesta, la tasa de control de enfermedad, la tasa de mejoría, de estabilidad de la calidad de vida, la función inmune, la tasa de supervivencia, disminuía la prevalencia de efectos secundarios hechos por la quimioterapia, disminuía
la incidencia de leucopenia, de trombocitopenia, de la anemia. O sea, tiene diferentes tipos de digamos, vías moleculares donde participan, ¿no? Pero particularmente acá nos interesa porque es cáncer. Creo que sería bueno que cualquier persona tome curcuma. Yo como cúrcuma todos los días. Todos los días. Sí. Cúrcuma y Se puede rellenar como Pero yo me estoy agarrando el guión y me lo como. yo también, no, eso. Cuando me da la garganta o eso, así que No, así, dice que te suena testosterona. así. Es que le falta. Ya, bueno. Siguiente, por favor. No, ¿qué comiste? ¿Pero cúrcuma como en polvo? No, pues, es que se lo Mira, comen. ¿sabes cómo puedes comer cúrcuma? Lo echas en el arroz y te pinta el arroz de amarillito. Ese arroz a la jardinera es amarillo por la cúrcuma. Tal cual. Y es bueno. Sí, Pero es mejor comérselo así todos crudo. los días. Es mejor comérselo crudo. Si aguantas comerlo crudo, normal. Yo como el crión, yo agarro el crión más rico. Sí, me lo paso pero crudo. la cúrcuma sabe igual. No. ¿Es más fea o es más...? El quión como que pica un poco. En general se elimina, no hay un clearance, ya no están después, pero existen individuos susceptibles a los tipos de alto riesgo y pueden desarrollar infección persistente, hacer cáncer de cuello uterino, cáncer genitales y en los hombres sobre todo de cabeza y cuello. Estos estudios poblacionales estimaron que la heredabilidad o las variantes genéticas humanas para el cáncer de cuello uterino más o menos pesaba un 30%, o sea, no es poco. Que realmente dentro del score un tercio debe ser las variantes genéticas humanas propias. Recuerden, el score actual que no les permite saber si le darle alta o los controlan, ¿qué es lo que tiene ahorita? El genoma del BPH, y bueno, la información clínica que tenga el ginecólogo, y estaban en ese plan de cómo, por qué, a quiénes le doy de alta, a quiénes sí, quiénes no, por qué una, por qué no la otra. Ya, lo que faltaba agregar era el otro 30% que eran las variantes genéticas humanas. ¿Ya? Entonces la variación alélica más consistente justamente está en los locus HLA. Se han visto que la mayoría de variantes genéticas que se relacionan con todo lo que estamos hablando están en el cromosoma 6 porque ahí está el HLA. Entonces estos genes de HLA se relacionan, como les dije, con la respuesta inmune porque van a tener codificar proteínas de membrana con afinidad de unión para los antígenos del VPH. Entonces, bueno, básicamente que estos HLA van a regular la susceptibilidad genética a cáncer de cuello uterino y que hay otras variantes de riesgo que no se habían considerado antes porque no hacían genomas, sino estudio gen dirigido, entre ellos PAX8 y DCC, por ejemplo. Ya. Eso sería todo. Hasta ahí, algo que no les quede claro. Tenía una consulta. Bien. Pregunten todo lo que quieran ahorita, este es el momento de preguntar. El GN2, o sea, al inicio sobre el GN2, o sea, en teoría entendí que limitaba o controlaba a los genes E6 y E7. L2. L2. Claro. Llegaba a BPH, adiós C2, S17 avanzaban, pintaban o ubiquizaban P53, retinoblastoma y chao, o sea, proliferación. Claro, básicamente es que se supone que el E2 es cuando está activo, cuando no ha infectado a un huésped, pero cuando está activo es donde el E2 se suprime y es ahí donde se producen las proteínas E7. Y cuando el genoma del VPH trata de integrarse, a propósito lo rompe ese texto, a propósito lo hace para ya poder sintetizar la E6 y la E7. Pregunta. La verdad que no me quedó muy claro los puentes raros. O sea, es como que tienen esos bracitos. Estos móviles. Ajá. Ya. Imagínate que estos son brazos. Ya, ajá. Brazos, ya. Entonces, este VPH de alto riesgo, ¿qué puede hacer? Con este brazo, agarrar a la P53 y con el otro brazo agarrar a la proteína retinoblastoma. Los de bajo riesgo no tienen este brazo. Entonces no tienen con quién agarrar estas proteínas. Estos dominios funcionales de los VPH de alto riesgo, estas manos, les permiten justamente agarrar a las proteínas de regulación del ciclo celular, cosa que no tienen los de bajo riesgo. Por eso los de bajo riesgo no hacen cáncer, porque no alteran las moléculas que regulan la carcinogénesis. Acá
acá algo tipo de terapias, tenemos terapias de vacunas, ¿no? La LADA, la DUA, la NORA. Sí, la inmunológica, que es con terapias T-cells, ¿no? Yo agarro y son las T, ¿no? Modifico sus receptores, veo cuál tiene mayor afinidad contra los antígenos y se los inyecto a un paciente. Fitomoléculas. A la cabeza, curcumina y vela, L-. Doctor, supongo que la terapia con RNA mensajero se debe como que RNA de interferencia. Perdón, se interferir en la producción de las proteínas E6 y E7. Claro. Sí. Están los genes. ¿Tú no subiste la clase pasada? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, ¿te acuerdas que estaban los genes? Sí. Y el dogma decía, yo tengo un gen que se transcribe y que se traduce. Sí. ¿De acuerdo? Ya. Y habíamos dicho que el premio Nobel del año pasado lo que descubrió es que había un microRN que arrestaba este ARN de mensajero para que no se sintetice, ¿no es cierto? Ya, este ARN de interferencia es la misma lógica. Claro. Yo voy a meter un ARN que va en algún momento evitar que la proteína se haga o que esté truncada, que sí, o sea, que salga truncada. La otra es los antinucleótidos, que te digo, es como si hubiese un mismo carril donde va un tren. Entonces yo estoy sintetizando acá lo más lindo, pero pongo un antinucleótido que va así, entonces se chocan las polimerasas y ya no se puede. Entonces eso es un antisentido, un oligonucleótido antisentido. ARN de interferencia es diferente. Acá está mi ADN, yo estoy sintetizando mi proteína, estoy leyendo, mejor dicho, mi ARN. Estoy acá leyendo el ADN, haciendo mi ARN mensajero. Entonces, un antinucleótido evita que el ARN mensajero se codifique, se escriba. Es un antinucleótido, es un oligonucleótido antisentido. Eso es, un nucleótido antisentido. Y el ARN de interferencia es, ya copié mi información, ya está acá transcrito, pero hay un ARN que va a interferir. Que lo arresta. Claro. Entonces, uno evita que se escriba y el otro evita que se traduzca. Exacto. ¿Sí? Recuerden, a ver, rapidito, ponle desde el principio, ya, rapidito. Ya, recuerda, entonces, el VPH hay muchos tipos de alto riesgo, ¿no? A ver, los que sepan, ¿qué tipos de VPH de alto riesgo hay? 16, 18. ¿Qué más? 23, 21. ¿Eh? 21. Ya. 21, 23. 23. 23, 14, no, 14. No, 14 es de bajo riesgo. ¿No? 31, 33, 35, 39. Bueno, aunque se sepan más de dos, ya, el 17 y el 18. Ya, genial. ¿Qué tipos de cánceres te puede dar? De cuello uterino, en la cabeza, de vagina, de vulva, de ano, de pene o de faringe, laringe. Y en hombres es el más común. Sí, y en hombres es la causa más común de tumores de cabeza y cuello. ¿Ya? Siguiente. Ya, recuerda. En relación al VPH, ¿qué nos interesa? El genotipo del VPH y las alteraciones epigenéticas del VPH. ¿Ya? ¿Qué otras cosas secundarias no de VPH relacionado con la carcinogénesis? El tabaquismo, coinfecciones con otros patógenos, anticonceptivos, factores socioeconómicos. Y lo último es... Alcohol y tabaco también. Alcohol y tabaco. Para cáncer. Claro. Cáncer cuello. Sí. Y la genética propia del huésped. Entonces recuerdo, ¿qué cosa me da cáncer en relación al VPH? ¿Cuánta carga viral tengo? Si he tenido infecciones a repetición, qué genotipo tiene y qué alteraciones epigenéticas tiene. De ahí, en relación a mi paciente, coinfección con otros patógenos, tabaquismo, hormonas y factores socioeconómicos. Entre ellos, Pero cuando se refiere a infección persistente, se podría referir a... ¿qué me interesa el virus? La carga viral y las infecciones repetidas por VPH. ¿Por qué? Porque si yo tengo VPH 16, ¿ya no me puedo contagiar otro tipo de VPH? No, claro que sí. De verdad, no sé. Una enfermera una vez dijo una burrada que casi la mato, que es como que si tú tienes VPH de bajo riesgo, ya no te debes vacunar contra el VPH alto riesgo. ¿Tiene sentido eso? Por Dios. Doctor, entonces, aparte también, o sea, por lo justo mi compañero aquí tenía la duda de estos hombres que le gusta pagar por servicios sexuales. O sea, tú. Bueno, Ya. entonces estas personas tendrían más riesgo porque tienen no infección persistente, sino infección a repetición de VPH. Suponiendo que se están reinfectando, claro.
Algo muy parecido, por ejemplo, pasa con el VIH, ¿ya? En Europa, como ya el tratamiento es antiguo y el porcentaje de resistencia a los antirretrovirales me parece que hasta hace años, hasta hace como 6 años, era algo del 8 al 12%, y acá era menos del 1%. ¿Por qué? Porque también la entricitabina, creo que era, no, el efavirenz, me acuerdo, el efavirenz tenía un efecto secundario medio como que hype, como medio que te droga, por decirlo así. Entonces la gente empezó a tomarlo ahí de manera recreativa, y ¿qué pasó? Empezó a haber resistencia a los ARVs en Europa. Y otra cosa que pasa es, a veces hay personas que están en su tratamiento y dicen, yo tengo VIH y ya estoy en tratamiento, así que no sé ni qué es un condón, no sé qué es eso, y tú te puedes contagiar de otra cepa. ¿Qué es lo peor de esto? Que si la persona de allá tiene resistencia a uno de tus medicamentos y le han cambiado a él la terapia y esa persona te infecta a ti, tú vas a empezar a hacer resistencia al medicamento de esa persona. ¿Me entiendes? Ajá, sí. Por eso es que cuando alguien dice, ya si tengo VIH y estoy en tratamiento ya con todo el mundo, y no, te puedes reinfectar. Aún así Y te puedes reinfectar de una cepa que no responde a tu tratamiento. Y tú vas a empezar a hacer resistencia a tu tratamiento. ¿Aún así tenga carga viral indetectable? Sí. O sea, tú o la persona... La primera, la que dice que está en tratamiento y... Si esa persona está indetectable, significa que su virus está indetectable. Y eso significa que otra persona no te puede contagiar del virus. No, Creo que sí. A ver, rapidito, siguiente, porque no quiero que... Creo que ya. Clarito esto, por favor. Sí. ¿Sí? Ya, siguiente. Siguiente. Terapias dirigidas, vacunas, terapias con células T, fitomoléculas, terapias de ácidos nucleicos, que tenemos el ARN de interferencia y los nucleótidos antisentidos, y las nucleasas. Una nucleasa es una enzima, una nucleasa programable. ¿Qué nucleasa programable todo el mundo conoce? CRISPR. Beta fitomoléculas, curcumina, que inhibe las E6 y E7, y el beta-LBN, que aumenta la sensibilidad del cisplastino. Siguiente. La gran mayoría de alteraciones genéticas se encuentran en los genes que codifican el HLA. Siguiente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se relaciona con el sistema inmune? Porque tiene que ver con la afinidad hacia los antígenos. Si yo tengo baja afinidad, alta afinidad, eso se relaciona con enfermedades autoinmunes también, trastornos neurodegenerativos, infecciones, cáncer, ¿sí? Que básicamente hay diferentes tipos de variantes genéticas que te pueden o ser protectora o no. Básicamente eso, que te aumenta el riesgo o que puede ser protectora. A la cabeza, ¿cuál es la interleuquina más importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es protectora. No, al contrario. ¿Qué hace la interleuquina 10 en el sistema inmune? Es Regula. Down regulation. Eso es. Mira, otra. Ya, listo.